Muy buenas tardes, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a este programa MAES Cultura y Turismo Ecuador. En este programa tiene por objeto el recoger las imágenes importantes de todos los rincones de nuestro país y ponerlos en evidencia y en vigencia, así como las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos, que son los verdaderos patrimonios de nuestra cultura. Esto es lo que tratamos de rescatar cuando ponemos en vigencia todo aquello que muchas veces como ecuatorianos desconocemos. Hoy hemos preparado algo interesante. Hemos ido en busca de una leyenda artística, de una leyenda musical y romántica de Quito. Se trata de Eduardo Zurita. Es un verdadero privilegio llegar a los aposentos de una gran figura de la música, un ecuatoriano sobresaliente, un ícono del arte musical. Siempre nos habíamos preguntado qué pasó con este gran señor, con este gran artista tan querido en Quito, en el país y fuera del país, como es el maestro Eduardo Zurita. ¿Quién no se acuerda de su música? Y en esta época, cuando han transcurrido muchos años, siempre estamos escuchando esas notas tan gratas de un maestro como lo fue, lo es y lo seguirá siendo, porque esa maestría, esa inspiración jamás se pierde. Por eso queremos saludar al maestro Eduardo Zurita. ¿Qué es lo que está haciendo a estas alturas de su vida usted? Bueno, hace 4 años dejé la Defensoría del Pueblo, que es una institución a la que serví durante 10 años. Es la actividad, digamos, más relevante que he realizado en los últimos tiempos. Y desde ese entonces a esta parte he desarrollado en mi agenda particular el trabajo al que me he dedicado desde hace 15 años, que es la mediación. De tal manera que esa es la actividad principal que estoy realizando, sin descuidar que eventualmente realizo mis conciertos y presentaciones artísticas. Si hablamos de la mediación, ¿significa hablar de derecho? Bueno, la mediación, que tiene sus propias normas, es un mecanismo alternativo para que en el caso de conflictos, las partes recurran a los jueces. Más bien, la mediación les permite que, sentados con el mediador en la misma mesa, puedan dialogar, discutir, encontrar amigablemente las soluciones a sus conflictos, en lugar de confrontarse a través de un juicio. Pero esto sí ha dado resultado dentro de su profesión y tratamiento. Bueno, yo le podría decir que al menos en el ámbito de la Defensoría fue muy exitoso. Nosotros llegamos al cabo de los 10 años a establecer un 95% de efectividad en todos los conflictos que se llevaban para dentro de la Defensoría resolverse. De tal manera que yo pienso que durante un gran tiempo tuvo mucho éxito este método alternativo. Lastimosamente, en los últimos tiempos hemos sentido un poco que se ha impreso en la sociedad cierta actitud más bien de confrontación, de cierta violencia, y la mediación no ha prosperado como se esperaba y como ha ocurrido en otros países, en otras sociedades. En nuestro medio, más bien, yo pienso que ha tenido un cierto retroceso o al menos estancamiento.
Usted fue dirigente político, maestro. Refrésquenos un poco la memoria para que los ecuatorianos también la refresquemos. Bueno, algunos decían cometí poesía, yo creo que cometí política. Sí, en efecto, yo fui militante del partido político durante cerca de 20 años, desde la universidad hasta que dejé de hacer militancia política. Tuve la oportunidad de realizar algunas funciones públicas, de ejercer algunas funciones públicas. Entre esas quizás la más importante fue la de presidente en ese entonces del Tribunal de Garantías Constitucionales, que ahora pues se llama la Corte Constitucional. Fui 3 periodos consecutivos presidente de ese organismo. Pienso que ha sido la actividad más relevante que he tenido en el hacer político. Independientemente de eso, pues algunas otras actividades. Fui asesor de la Comisión de Educación y Cultura en ese entonces el Congreso Nacional, fui director nacional de Cultura y estuve también de cónsul del Ecuador en Bolonia, en el norte de Italia. Fui profesor de la universidad en materias vinculadas con el derecho, efectivamente. Bueno, esas son las tareas que hemos cumplido y sobre todo el eje central de mi vida ha sido desde luego la música. Las grandes tareas de un gran maestro, en definitiva, enriquecen el acervo cultural. Y a propósito de cultura, usted nos mencionaba que fue director de cultura. ¿Podemos hacer una comparación de la cultura de aquellos años con estos, profesor? Bueno, la cultura siempre es la misma, ¿no? En el concepto más amplio, cultura es toda expresión que realiza el ser humano respecto de su entorno. Cualquier actividad tiene que ver con la cultura, inclusive la anticultura o la incultura de alguna manera es parte de todo el fenómeno cultural. Lo que sí podríamos decir es que un poco las máquinas cada vez van sustituyendo a las expresiones propias del intelecto y del espíritu del ser humano. Eso yo pienso que lo percibimos diariamente porque el avance científico-técnico es de enorme dinámica en los últimos, sobre todo las últimas décadas, de tal manera que sí yo pienso que debe ser preocupación permanente en la formación sobre todo de los niños y jóvenes para que no se deje de lado lo que significa pues la expresión de la cultura a través del arte, por ejemplo. A estas alturas, ¿qué podemos decir de la cultura? ¿Esta tiene restricciones, la cultura tiene limitaciones o tiene todo el espacio para el brote de los talentos de los seres humanos? Tal vez podríamos hablar del deber ser. La cultura debería tener la más amplia garantía para su ejercicio libre y espontáneo. De otra manera, vendría a ser una cultura limitada, ¿no? Y una expresión restringida. Y el espíritu y el alma, la mente deben tener los horizontes más amplios y extensos como son el cielo y el mar. Igual que la música, en realidad hablar de la libertad es hablar de la creación. Y hablando de creación, maestro, porque ya vamos a su área tan bonita y tan importante, el arte es parte de la cultura, la música es parte del arte. Yo decía hace poco en otra entrevista que en la vida, para tener el estímulo de vivir, uno tiene que tener alguna pasión por persona, animal o cosa. Cuando hablo de las cosas, naturalmente me refiero a las cosas propias de la naturaleza, las flores, las montañas, el mar, las estrellas. Y también serían las mujeres guapas, ¿no? Por supuesto, decía persona, animal o cosa. Por supuesto, la mujer siempre ha sido, es y será, como usted dijo hace un momento, la inspiración más importante en cualquier expresión artística. En mi caso, la pasión ha sido la música. Podríamos decir que también es un hombre con muchos sentimientos. Por supuesto. La música
es precisamente una expresión sentimental. Sentimental no solamente del sentimiento que puede estar relacionado con la nostalgia, sino el sentimiento con la alegría. Yo he procurado precisamente dar un mensaje de alegría a través de la música que yo he grabado, a través de la música que presento en mis actuaciones artísticas, porque yo pienso que la música permite precisamente el expresar cualquier momento del sentimiento y del intelecto. ¿Todavía sigue interpretando música a propósito? Por supuesto, no con la misma frecuencia de antes, pero eventualmente realizo conciertos y hago presentaciones, y las he hecho en estos últimos tiempos también. Algo que le recuerda lo fundamental, anécdotas interesantes. Bueno, hablábamos hace un momento de Ambato. Yo le quiero conversar que mi madre, aunque no tenemos antecesores ambateños, tenemos algunos familiares, pero mi madre nació en Ambato. Pero ella nació en Ambato y, bueno, en el primer disco que yo grabé, que se llamaba, algunos tal vez recordarán, Una noche en el Candil, yo incorporé 2 temas que tenían que ver con, que eran temas locales, regionales o de la ciudad. El uno pues era el chuyaquiteño y el otro era Ambato, Tierra de Flores, en gran medida porque era pues un homenaje a mi madre. Muchas personas pensaron que yo era ambateño por el hecho de haber incorporado ese tema. Y bueno, en varias oportunidades tuve la suerte de que me inviten a las fiestas de Ambato y a hacer presentaciones, recuerdo en el Teatro La Lama, en colegios, en el Coliseo. Alguna ocasión me presenté en la propia Plaza de Toros hace muchos años, ¿no? De tal manera que le podría contar eso como un hecho anecdótico vinculado con la ciudad de Ambato, que es muy querida, por supuesto. ¿Satisfecho de su vida artística? Bueno, satisfecho de la vida, en realidad. Satisfecho de la vida. Creo que el arte, la música me ha dado muchas oportunidades. Ha sido la vida muy generosa conmigo. Que si bien es cierto tienen talentos, pero desgraciadamente no tienen el apoyo y el impulso de las autoridades. ¿Qué hacer frente a eso usted que tiene una larga experiencia? Bueno, la respuesta está en la pregunta, que las autoridades tengan la voluntad política de apoyar las expresiones artísticas. En la historia, siempre el arte ha requerido de mecenas. Desde la antigüedad, el Renacimiento fue capaz de lograr una transformación en la humanidad, pero precisamente a la sombra de mecenas. En los países del modelo socialista que existió, o que existieron, o existen, es el Estado el que se encarga de impulsar con una fuerza inmensa tanto la cultura, el arte como el deporte, que son los 2 pilares fundamentales de la formación del ser humano. De tal manera que si es que no existe la voluntad política de los gobiernos, es bien difícil pensar que haya un desarrollo auténtico del arte, de la cultura, de nuestra música.
Gracias por su atención y les invitamos para la semana entrante. Ya lo saben, alguna novedad, algún cambio, algo especial, siempre habrá en el programa cultural. Un abrazo, amigos, y hasta pronto.